primera pregunta, otra cuestión que es también muy cultural. ¿Alguna de vosotros aquí, alguien ha hecho el calendario de Adviento en casa? Sí, sí, eso lo he visto yo. Empezamos el 1 y de pronto es el 22 con los chocolates. Vale, bueno, vamos allá. Aquí tenéis un montón de calendarios de Adviento. He puesto 4, ¿eh? Tenéis de todos los colores. Mirad, tenéis uno de Marvel, ¿vale? Los Funkos, ¿se llaman? Vale. Tenéis uno de El juego del calamar. Tenéis otro donde cada día vas pillando una piedrecita. ¿Vale? Y luego, el que está primero, y nombro el último es porque tenemos una pequeña historia familiar, y es que somos fans de la saga de Harry Potter. Y vimos un calendario de Adviento de calcetines. Estuvimos a punto de comprarlo hasta que vimos que no eran un par de calcetines, era un calcetín cada día. Y digo, bueno, no llegamos a ese extremo. Bien, fijaros, en Misión Urbana este año hay una persona que está trabajando con nosotros, no es creyente, y lo está haciendo muy, muy bien, ¿vale? Que tuvo una idea. Oye, ¿por qué no hacemos un calendario de Adviento? Navidad, segunda parte de disclaimer, es nacimiento, natividad. Y Adviento es el advenimiento, la venida. Vale. Bien, pues esta persona dijo, hagamos un calendario de Adviento para los usuarios. ¿Vale? Cuando vengan a desayunar les damos algo y les damos alguna frase motivadora. Y digo, a ver, ¿qué frase motivadora? Bien, eran frases motivadoras tipo, busca dentro de ti, tú eres muy valioso, cosas que están bien, no dejan de ser humanistas. Y entonces, con esta persona, tuve una conversación de lo más interesante. No estoy siendo sarcástico en absoluto. Estuvo muy, muy bien, muy interesante, porque nos permitió contrastar ciertas cosas. Y entonces yo le explicaba lo siguiente. El calendario de Adviento o la Navidad, por muy constructo cultural que sea, tiene un sentido. O sea, busca mostrar algo, busca enseñar algo. Nosotros como cristianos no podemos dejar de hablar de estas cosas dándole el sentido y el significado que tiene. Sin embargo, parece ser que el mundo se empeña mucho en no querer saber nada de lo que significa. El mundo parece que está empeñado en vaciar de contenido este tipo de cosas. Sabemos que en la Biblia no nos dice celebrar el nacimiento del Señor, no lo dice, lo sabemos. Pero el Señor Jesús nació, se hizo hombre. Y no bajó en una nube, ya adulto, para hacer lo que tuviera que hacer. Nació de María, esposa de José, y nació en Belén, como un bebé. Y estaba en una situación tal que tuvieron que ponerlo en un comedero de animales porque no había lugar para estar. Una vez dio a luz. Bueno, vino. De eso no podemos dejar de hablar. Sin embargo, el mundo no quiere. Claro, entonces a esta persona yo le explicaba, a ver, yo entiendo la buena intención y la valoro. Esta persona tiene un gran corazón por la gente. Pero nosotros como cristianos sabemos por qué nació Jesús y para qué. No podemos dejar de decirlo. Entonces, ¿por qué el mundo se empeña en esto? Y en la palabra del Señor voy a dar dos pinceladas rápidas. En Juan 1, cuando se está hablando de que Jesús plantó su tienda entre nosotros, dice, existía la luz verdadera, está hablando el Señor Jesús, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él. No vino algo que Dios hizo, que sí, pero es que Dios es él. Él hizo el mundo y vino a lo que él había hecho. Y el mundo no le reconoció. Tiene tela. Es decir, yo construyo este local con mis manos, con mi diseño, con mis dineros, con mis recursos, y se supone que la gente sabe, y hacemos una fiesta y yo entro y no me dan ni los buenos días, ni me conocen. El Señor vino a lo suyo y no le conocimos. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron. ¿Y por qué? Esta es una pincelada. Segunda pincelada de por qué el mundo, en general, trata de vaciar o no ver las cosas que el Señor nos quiere decir. Esta conversación que tiene con Nicodemo, tan conocida. Y este es el juicio, dijo el Señor Jesús. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz
para que sus acciones no sean expuestas. Vale. Esto lo hemos dicho más de una vez y seguramente lo repetiremos. Una de las cosas que una persona, hombre o mujer, tiene que hacer cuando se acerca a Dios es amarrarse, como decimos, amarrarse los machos, es atarse, estar bien preparado porque Dios te ve y me ve. Y acercarse a Dios significa reconocer que no soy tan bueno como me creo. ¿Vale? Entonces, estar bajo la luz de Dios que te ve por completo no es fácil. Es cierto que siempre he dicho lo mismo, ser hijo de Dios es fácil porque Dios lo hizo todo, pero tiene una parte difícil, que es llegar a reconocer que uno necesita a Dios. Y el mundo en general tiene esta manía. Vale, entonces, voy a utilizar una pequeña metáfora visual, ya que estamos ahí en momentos muy luminosos. ¿Sabéis lo que es esto? ¿Alguien sabe lo que es esto? Una matriusca. Sí. Los más jovencitos, ¿sabéis lo que hay dentro de las matriuscas? Más matriuscas. O sea, esto viene de Rusia, esto ya por el siglo XIX. Entonces, pero esto es una pregunta para Gallifante, para premio. Una matriusca, ¿cuántas matriuscas componen una? ¿Cuántas hay? Contando la de fuera y la de dentro. ¿Alguien lo sabe? No, el número perfecto, muy bíblico, pero no, son 5. Son 5 matriuscas. Entonces, una matriusca es una muñequita que dentro tiene otras 4. Vale. Bueno, pues esto ahora no son matriuscas, son metáforas. ¿Vale? Esto es cómo el mundo celebra la Navidad. Colorido, ¿sí? Vamos allá. Lo siento, no hay nada. ¿Qué pasa cuando una matriusca no tiene nada dentro? Que no es una matriusca, es una muñeca hueca. Rubén estuvo hablando el domingo pasado, hizo un comentario al respecto de cómo este mundo se encuentra en una situación muy extraña, porque en Navidad todo el mundo tiene que ser feliz y tienes que disfrutar de la familia y tienes que ser agradecido. Y sin embargo, en la época de Navidad, ¿sabéis que hay un término muy específico para cómo se siente un porcentaje no pequeño de la gente en Navidad? Le llaman la tristeza blanca, que es muy lírico, ¿vale? Muy poético, pero muy fastidiado también. El nivel de personas que se encuentran tristes, que se encuentran deprimidas, no lo he buscado, no lo quiero buscar tampoco, para no morgarme demasiado. Los intentos de suicidio creo que también suben. Tiene que haber muchas cosas, tiene que haber también la época de invierno. No carguemos tanto las tintas. Pero sí que es cierto una cosa, en el mundo occidental, el mundo de pasado judío-cristiano, aunque no se quiera hablar del significado de la Navidad, se habla mucho de la Navidad y tenemos nuestras luces. ¿Qué pasa entonces cuando yo estoy enfermo? O cuando alguien a quien yo amo está gravemente enfermo o enferma. ¿Cómo voy a estar yo feliz? Y el mundo me dice que tengo que estarlo. ¿Cómo voy yo a celebrar nada si no sé si dentro de 2 meses voy a dejar de pagar el alquiler de la habitación? Y no sé qué voy a hacer. ¿Cómo voy a celebrar yo nada ni voy a estar alegre si he metido la pata hasta el fondo y mi matrimonio se va al garete? ¿Cómo voy yo a celebrar nada? Y sin embargo el mundo dice, sonríe, es Navidad. Es para coger al mundo y darle con una sartén. ¿Sabéis por qué existe ese contraste? ¿Por qué existe esa sensación de vacío cuando el mundo dice sonríe, regala, disfruta? Pues porque no hay nada. Porque está vacío. El empeño de vaciar todo aquello que tiene que ver con lo que Dios ha hecho y le dice al hombre. Ahora estamos los creyentes, el mundo cristiano. La otra matriusca no es tan colorida, no deja de ser bonita. ¿Vale? ¿Qué pasará cuando yo la abra? Uy, 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 uy. Bueno, vamos a ver. El mundo cristiano celebrando la Navidad, entendiendo lo que es el significado. Bien. Lo que pasa es que son 5 matriuscas.
Y, y a veces sabemos, pero no dejamos de estar en este mundo. No dejamos de poner arbolitos y de hacer regalos, y todo eso está genial. Pero a veces, olvidamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a intentarlo con la ayuda del Señor. Aquí hay más, ¿eh? Está esto, está esta, y dentro hay otra. Son 5, ¿eh? 5, ni más ni menos. Vamos a tratar de recordar a nosotros mismos y al mundo muy rápidamente por qué tendríamos que estar gozosos y alegres en Navidad. Y creo que entenderemos por qué el mundo no puede y por qué los cristianos podemos y debemos anunciar el significado de la Navidad. Vamos a ello. Significado de la Navidad. Ya se ha leído varias veces que es lógico, estamos en Navidad, ¿no? El texto de Lucas, ¿no? Cuando los ángeles aparecen a los pastores. Bien sabemos, y si no lo recordamos, que los pastores eran las personas menos indicadas para ser testigos de nada. Nadie los quería y en un juicio su palabra no valía absolutamente nada. Pero tenemos un Dios que es como es. Entonces, contra toda lógica humana, anuncia lo más importante de la historia del universo y, por tanto, del ser humano, a los pastores. Vamos a ver. En Lucas 2, a partir del versículo 10 dice, mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Bien, texto súper conocido, ¿sí? Y podríamos leer un poquito antes y un poquito después. Y hay una cosa que voy a decir ahora y la voy a repetir. En estos textos donde se relata el nacimiento de Jesús, el anuncio de los ángeles a los pastores, luego cómo los pastores llegan hasta donde está José María y Jesús, hay momentos de sorpresa, hay momentos de asombro, pero todo está impregnado de una alegría un poco curiosa. Curiosa porque esa alegría que tiene gente que en principio no debería tener demasiados motivos. Los pastores no eran precisamente los más ricos ni los más pudientes, ¿no? Por poner un ejemplo, pero todo está lleno de alegría. Claro, cuando en la Navidad el mundo quiere remedar la alegría, lo intenta y a alguno le sale, pero más o menos. Pero es que esto es una alegría distinta, que es lo que vamos a ver. ¿Por qué? Habéis visto que he puesto unas poquitas palabras en otro color y una frase subrayada. Ahí es donde me voy a detener quizá un poquito. Los ángeles le están diciendo a los pastores que tienen delante, os ha nacido, a vosotros, no a los pastores, claro, no solo a ellos, sino el Salvador habría venido solamente para ese grupito. ¿No? Los ángeles son los mensajeros de Dios. No tengo ni idea, no puedo ni imaginarme cuál sería la percepción o la sensación de los mensajeros de Dios sabiendo que su Dios se había hecho hombre. Pero ahí estaban anunciándolo. Nos ha nacido a nosotros. ¿Os acordáis del texto de Isaías? Que un hijo nos es dado, nos ha nacido. ¿Sí? Os habréis visto quizá más de alguna película o una serie donde en la época medieval, por ejemplo, el reinado, una dinastía, iba a continuar si la reina daba a luz un varón o no. Imaginaros que tenía cuatro hijas. ¡Qué desesperación! Y entonces la reina vuelve por quinta vez a estar embarazada y va a dar a luz en su cuarto, donde sea. Y ahí está el rey dando vueltas, desesperado, hasta que llega una de las matronas y dice, ¡es un niño! Ya está. Ya está, arreglado. Ya podemos respirar tranquilos. Nos ha nacido un varón. Este es el que va a arreglar todas las cosas. Vale. Los ángeles le dicen a la raza humana, os ha nacido. A nosotros es nuestro, es para nosotros. ¿Quién? Un Salvador.
Vale, hemos dicho tanto la palabra Salvador que creo que perdemos un poquito a lo mejor el significado real. Os ha nacido el que os va a salvar. Con esto el mensaje ya empieza a coger velocidad. ¿Salvar de qué? Porque esto es el significado del nacimiento de Jesús, de que Dios hiciera hombre. Algo está pasando que Dios tuvo que hacerse hombre. En la fiesta de Navidad, los que estuvisteis recordaréis que puse el ejemplo del bombero que tira la puerta abajo mientras estamos tan tranquilos. Si un bombero tira la puerta abajo, lo vuelvo a repetir, algo gordo está pasando. No tiene ni que abrir la boca. Sabemos que algo gordo está pasando en el edificio. Vale. Si Dios se ha hecho hombre, ha nacido como un bebé de una mujer y es anunciado que nos va a salvar, es que estamos en un problema muy grande que no hemos visto ni venir. Aunque el pueblo de Israel ya sabía. Para algo Dios lo estaba usando de altavoz. Entonces, nos ha nacido a nosotros un Salvador, el que nos va a salvar. La pregunta lógica sería la que he dicho antes. ¿De qué? ¿Qué es Cristo? El Señor, Kyrios. No es cualquiera. Dios ha nacido como hombre para salvarnos. O sea, la cosa es muy gorda. La cosa es muy gorda. Algo muy grande nos estaba pasando y algo muy grande va a pasar. Si nos vamos un momentito atrás, en el capítulo anterior, Zacarías está hablando de su hijo, de Juan el Bautista. Y dice, y tú niño, es al final del capítulo 1, y tú niño serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Y ahora vamos a ver qué es lo que va a hacer este Señor que va a andar por los caminos que va a preparar Juan el Bautista. Para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de la paz. Para esto ha venido el Señor. Para esto Jesús nació como un hombre, como un bebé, como un ser humano, que luego sería hombre. Y si buscáis en Internet, en Google, en la parte de imágenes, ponéis la palabra Belén y Calvario o cruz, aparecerán unas cuantas imágenes donde en la misma fotografía o dibujo se ve el pesebre y al fondo las tres cruces del Calvario. Porque para eso vino. Esto es un poco contradictorio, un poco extraño, porque estamos hablando de alegría y gozo. Y la Navidad es alegría y gozo. ¿Pero por qué? Porque vamos a ser salvados. Ese es el asunto. A un precio muy alto, lo sabemos. Pero esa es la alegría del condenado a muerte en el corredor de la muerte que de pronto aparece su abogado y dice, eres libre. Los pastores estaban que no entendían exactamente el qué, pero estaban que reventaban de alegría. Porque ha nacido el Salvador, que es Cristo el Señor. El que nos va a salvar nació. Eso es lo que le da sentido a celebrar una Navidad, el 25 de diciembre o el 20 de agosto, me da igual. Celebrar el nacimiento de Jesús es celebrar que el Salvador vino, la puerta está abierta. Pero hay más. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz entre los hombres en quienes Él se complace. Vale, segunda parte. ¿Habrá quizá hombres en los que Dios no se complace? Esta es la idea que yo tenía, la idea equivocada que yo tenía antes de empezar a leer la Biblia con 17, 18 años, que lo he dicho muchas veces. Yo entendía que Dios era amor, amaba a todos y a todos nos va a salvar al final de la historia. O sea que tampoco era para tanto como es tan amoroso, pero sí, por supuesto que es amoroso. También es santo y es justo. Y versículos como este te dejan caer la gotita de que hay personas en las que Dios se complace y personas en las que no. La pregunta es, ¿en quién sí y en quién no? Porque claro, la diferencia es importante. Porque la paz va a ir a aquellos
en los que Dios se complace. No es el que hace buena letra, no es el que hace buenas obras, no es el que se porta muy bien con los demás, ni el más inteligente ni el más sabio. ¿En quién se complace Dios? En todos aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Ya está. No hay que hacer más. Jesús vino a salvarnos. Yo acepto su regalo, Dios se complace en mí. Si no lo acepto, pues Dios no va a complacerse. Quiere que lo hagamos, espera que lo hagamos, y aquí estamos para tratar de decirlo. Segunda parte. Lo leímos el domingo pasado. Y todo esto procede de Dios, 2 Corintios, capítulo 5, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahí estamos, nosotros. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. A nosotros, sus hijos. Como digo muchas veces, menudo ojo. Menudo ojo tiene para elegir a sus adláteres, a sus ayudadores. Pues el mejor, porque tenemos su Espíritu Santo. Pero tenemos que tener claro el significado para poder, como creyentes, decir dónde reside el gozo y la alegría de celebrar el nacimiento de Jesús. Debemos tenerlo claro. Es un mensaje de reconciliación por parte de Dios. Es Dios buscando al hombre. Es Dios que te ha buscado a ti y me ha buscado a mí. Porque estábamos a malas, pero muy a malas. Y sin embargo, Él, siendo la persona santa y ofendida, con todas las letras, Él vino, Él tomó la iniciativa y se hizo como uno de nosotros, se despojó de su gloria, se desnudó, se humilló. Para buscar la paz con Él. Ese es la auténtica fuente, el auténtico génesis del gozo del que habla el nacimiento de Jesús. Estar gozosos a pesar de las circunstancias que nos rodean y que a veces pueden ser muy malas, estar gozosos de que Dios me ha perdonado, me ama y voy a estar con Él, porque Él me lo ha prometido y yo creo en Él. Lo que decía Zacarías, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para eso vino, y para guiar nuestros pies en el camino de la paz. Dios busca la paz con nosotros. Nosotros que hemos, por decirlo así, iniciado la guerra. Él nos ha buscado. Y se hizo hombre para eso. En primera de Juan dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Por nuestros pecados, esta parte que al ser humano le chirría tanto y no le gusta escuchar. Para asumir las consecuencias de nuestros errores y de nuestro pecado, Dios envió a su Hijo. Y Dios nació. Y es lo que estamos celebrando. Y ahí es cuando está la diferencia entre tienes que estar alegre porque tienes que estar alegre, porque toca, es fecha de estar alegre, da igual por donde estés y por donde pases. Esa es una cosa. Y la otra cosa es, sabemos que puedes estar fatalmente mal. Sabemos, y los cristianos lo podemos decir porque pasamos por los mismos lugares. Sabemos que uno puede estar, en el momento en que el mundo celebra el nacimiento de Jesús, puede estar con ganas de absolutamente nada. Lo sabemos. Pero hay una cosa que si ponemos los ojos en ella y el corazón en ella, hay algo que a pesar de toda esa preocupación y toda esa tristeza, hay algo que jamás se va a apagar. Y es el gozo y la alegría de sabernos hijos e hijas de Dios, a pesar de que no lo merecíamos de ninguna de las maneras. Dios vino al rescate, Dios se hizo hombre. Y cuando eso lo tenemos claro,
quizá podemos celebrar algo de otra forma. Esto sí que lo podemos celebrar. Quizá no podemos celebrar si mi trabajo, mi familia, ni yo mismo, mi descontento conmigo mismo, estén pasando por un momento. Eso no se puede celebrar. Pero sí que podemos celebrar que Dios está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Porque si cuando éramos pecadores, Dios envió a su Hijo Jesucristo por nosotros, ahora que somos hijos suyos, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? ¿Cómo no va a estar al cuidado de nosotros? Esta alegría, este gozo que tenían los pastores, este gozo que tenía la gente que escuchaba la noticia, este gozo que han experimentado todos los hermanos y hermanas que nos han precedido, está basado solamente en el Evangelio, en el hecho, en la buena noticia de que Dios se hizo hombre. Y vamos ya a cerrar. Fijaros, en Isaías hay un texto que me encanta, que también habla de la alegría y del gozo a pesar de las cosas que han pasado. Dice, y en aquel día dirás, hermanos y hermanas, asumamos que esto va para nosotros, ¿eh? Asumamos que Isaías puede decir, Esther, en aquel día, o puede decir, Mariano, en aquel día, Rosalía, en aquel día dirás. Te doy gracias, oh Señor, porque aunque estabas airado conmigo, se ha apartado tu ira y me has consolado. He aquí, Dios es mi Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Él ha sido mi salvación. Con gozo sacarás agua de manantiales de la salvación. Y aquel día dirás, dad gracias al Señor. Invocad su nombre. Haced conocer entre los pueblos sus obras. Lo que esta mañana, durante las canciones del Grupo de Alabanza, se nos estaba encomendando, recordando. Tenemos que mostrar a Cristo. Esto no vale. El mundo no sabe. No quiere saber, y así le va. Nosotros, con nuestros defectos, con nuestras situaciones malas, sabemos, conocemos que somos salvos gracias a Cristo. Y la última recomendación, por tanto, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo rogamos, reconciliaos con Dios. Vuelvo a repetirlo del domingo pasado. Esto hay que repetirlo todas las veces que haga falta. Tenemos que anunciar al mundo que hay paz con Dios en Cristo Jesús y que la paz con Dios nos lleva a un gozo y a una alegría que no se reflejan necesariamente en cosas tangibles, sino que se refleja incluso en momentos complicados y difíciles. Si no nos sentimos así, acerquémonos a Dios, acerquémonos a Él, porque Él es la fuente de vida, la fuente de gozo, no la ausencia de problemas en esta tierra, que eso ya lo sabemos. Ausencia no habrá, pero presencia de Dios en nuestras vidas, desde el momento en que nació, la tenemos. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Señor, gracias infinitas, porque te hiciste como uno de nosotros, hiciste todas aquellas cosas que nosotros no podíamos y subiste una cruz para tomar nuestro lugar. Gracias porque en todo esto vemos tu amor, tu compasión por unas criaturas que se habían alejado de ti y tu amor incondicional hacia nosotros. Gracias, Señor, porque tú has abierto la puerta de la salvación. Y gracias porque en estas fechas, aunque el mundo no quiera saber, nosotros sabemos y queremos anunciar en medio de comidas, más grandes o más pequeñas, o de lo que sea, anunciar que en ti está la salvación, que la paz está a nuestro alcance, gracias a Cristo Jesús. Señor, danos ese gozo que viene de sabernos hijos tuyos y saber que la salvación es para todo el que se acerca a ti y que tú no rechazas a nadie. Gracias, Señor, te alabamos porque eres bueno y porque grande es tu misericordia. En tu nombre oramos. Amén.